Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan en este día para el ministerio, la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, esta sería ya la cuarta entrega de este capítulo, que es una tempestad. Las veces anteriores ya hemos considerado cómo se entró en esta tormenta, en esta tempestad, los vientos huracanados, qué es lo que pasó dentro del barco, cuál fue las palabras de aliento de Pablo, y también lo que ya iba pasando en la decimocuarta noche. Así que allí vamos a comenzar la lectura en el versículo 27. Hechos 27, versículo 27. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Allí en el versículo 28 consideramos en la última oportunidad cómo se puede medir si uno va llegando a fondo. Aquí los marineros iban echando este instrumento de navegación que medía la profundidad, y la reflexión que dejamos a cada uno de nosotros es que no esperemos estar llegando al fondo en alguna crisis para solicitar, para pedir la ayuda necesaria, la ayuda oportuna, el socorro oportuno de parte de Dios. Allí se puede ver que primero habían 20 brazas y luego habían 15 brazas, o sea, el fondo de aquel mar Adriático estaba más cerca cada vez. Hermanos, no esperemos a estar en el fondo de una situación para recién ahí comenzar a enmendar nuestro rumbo o nuestra situación. Si estamos, la sonda aquí representa cómo medimos, por ejemplo, si estamos mal o bien espiritualmente, cómo está nuestra lectura, nos dan deseo de leer la palabra de Dios, cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra vida en cuanto a la comunión con Dios, con los hermanos, examinarse. Esta sonda es un instrumento de examen. Si la sonda después de los 15 hubiera llegado a los 10, a los 5 y luego ya estaba en el fondo. Y aquí también el verso 29, esas fueron las últimas reflexiones. Los escollos son roqueríos, rocas que hacen pedazo la nave, la destruyen. Y hablamos también del ancla, esta ancla que es nuestro Señor Jesucristo, el ancla de la fe. Pero aquí vemos 4 anclas y consideramos que el Señor es presentado por los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí están las 4 anclas que nos hablan de la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que en una tormenta, si estamos llegando a fondo, en alguna crisis emocional, espiritual, cualquier tipo de crisis, si estamos llegando a fondo, tomemos las anclas, tomemos el ancla de nuestra fe, nuestro Señor, nuestra fe. Lancemos el ancla para que el barco no tambalee más. Algunos llevados por viento de cualquier doctrina pueden tambalear, pueden alejarse, y estas anclas impiden que el barco se mueva más allá de la cuenta. Y ansiaban que se hiciese de día, ansiaban que se hiciese de día. Obviamente nadie quiere estar en una tormenta, nadie quiere estar en una situación donde todo se ve oscuro, donde hay sombras a nuestro alrededor, donde hay llantos y lágrimas, e inundamos nuestra cama con lágrimas y llantos. Nadie quiere pasar por esa situación, pero el Señor a veces lo permite. El Señor en su sabiduría, en su soberanía, lo permite, y tenemos que pasar por esas situaciones, y Él nos deja la esperanza, que toma nuestras lágrimas en una redoma, en un pocillo. Él acomoda nuestra almohada en nuestro lecho de enfermo.
Eso nos dice los salmos. Ansiaban que se hiciese de día, y hablamos que también no se pueden apresurar los procesos. Hay procesos que toman su tiempo determinado por Dios. No se puede adelantar. Así que por más que ansiemos que se haga todo claro, que veamos prontamente la luz, que esta tristeza se vaya de mí, hay tiempos de lloro, tiempos de aflicción. Y el Señor permite que pasemos también por esos tiempos, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Y dice el versículo 30 que algunos procuraban huir en nuestra desesperación. A veces lo único que queremos es huir, alejarnos del entorno, estar solos. Hay un salmo que habla acerca de somos como pájaros solitarios en un tejado, somos como pelícanos en el desierto, como el búho en las soledades de la noche, velo y soy. Así es una persona cuando está pasando un momento de crisis. En el día de hoy, los que examinan un poco estas cosas hablan de depresión, La Biblia obviamente no lo menciona como depresión, pero habla de estados de ánimo bajos. Y cada vez que vemos algunas cosas que le sucedieron a algunos hombres en la Escritura, vemos que esa sería una palabra, pero es un estado de ánimo bajo. Por eso es que el Señor tantas veces a nosotros nos dice, animaos, y a hombres en la Biblia también. Cuando Josué estaba desanimado, no iba a estar ya Moisés, y el Señor lo anima. Esfuérzate y sé valiente, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y aquí vemos una nave que tenía 276 personas, y se le había dicho a Pablo que todos tenían que permanecer juntos en esta nave. Para que todos se salvaran, tenían que permanecer todos juntos. Y esto habla de la unidad en un momento de crisis. Como dice Corintios, somos un cuerpo. Y cuando un cuerpo, una parte del cuerpo se alegra, todos nos alegramos. Pero también cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Esto habla de unidad. Tenían que permanecer todos unidos en la misma nave. Vamos todos remando hacia el mismo lado. Qué difícil es cuando se quiere remar hacia una dirección y hay dentro de las congregaciones personas que quieren remar en otro lado, en otra dirección. Se produce allí un problema, un conflicto de difícil solución muchas veces. Así que van en este barco, tienen que permanecer todos juntos, unidos, y van en una misma dirección. No hay otra dirección en las cosas del Señor. La guía, la brújula para ir en una misma dirección, la palabra de Dios. No hay estatutos humanos. No hay la palabra de un pastor determinado, de un obispo determinado. La brújula, la dirección es la palabra de Dios. Y ahí no vamos a perdernos, hermanos. Si vamos todos en la misma dirección, tomando la Biblia como nuestra brújula, en esa dirección vamos. Mientras caminamos en esta tierra, no nos vamos a perder mientras pasamos por una tormenta. Los momentos de tormentas en las congregaciones son los que dividen a una iglesia, a una congregación. Y en un momento de tormenta, de problemas, hay congregaciones que se dividen. Y mire lo que aparece aquí. El versículo 30 dice, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Este esquife es el bote salvavidas. Y eso es lo que algunos querían usar para escapar, para irse lejos, para no permanecer en un momento de problema, decir como estamos pasando problemas, dificultades, me aburrí, me voy, no quiero estar más en este grupo. Terrible. Que el Señor nos ayude. Cada uno de nosotros puede haber pasado por este momento. Que el Señor nos ayude a permanecer, a estar, no solamente en los momentos de alegría, no solamente en los momentos donde no hay dificultad, sino cuando hay pérdida de vidas. Aquí se está jugando la vida de las personas. La palabra ya estaba dicha. Pablo dijo, si todos permanecen en la nave, nadie va a morir. Pero aquí un grupo de personas se quiere ir, se quiere marchar.
y aparentan como que quieren largar anclas, aparentan otra cosa, pero en realidad ya saben las intenciones del corazón, lo que en realidad quieren hacer. Y allí Pablo dice al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros, porque la palabra de Dios había sido clara: todos juntos se salvan. Si hay una división, no se van a salvar todos. La palabra de Dios ya había sido hablada, había sido dicha. Y Pablo, como buen portavoz de la palabra del Señor, se los había comunicado. Y dice entonces el versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras de este bote salvavidas, del esquife, y lo dejaron perderse. Cortar las amarras, aquellas cosas que amarran al bote salvavidas. El bote salvavidas, este esquife, representa aquello que no es Dios, pero nosotros ponemos nuestra confianza en aquello. Hay que cortar eso, hay que perderlo. La esperanza que no es Dios, eso es figura del bote salvavidas, del esquife. Todo lo que tú pones tu confianza aparte de Dios. Hay personas que ponen su confianza económica, por ejemplo, en los préstamos, en los bancos, en los negocios, en las tarjetas de créditos, pero a veces hay que cortar todo eso. Y el Señor ha hecho pasar hermanos por pérdida de trabajo, para que solamente confíen en Dios, que Dios va a ser su proveedor. Su proveedor. Algunos hermanos confían tanto en los médicos que Dios nos hace perder la salud, para que podamos ver que la confianza es solamente en el Señor, y Él se presenta como en la antigüedad, como el Dios de Israel, como Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios que trae sanidad completa a mi cuerpo. Obviamente siguiendo, en mi caso, tratamientos médicos y todo, pero eso ocupa un segundo plano. Lo primero, lo principal, es Dios sanando. ¿Cuál es nuestro bote salvavidas? Yo sé cuál es el mío. ¿Sabes tú cuál es el tuyo? ¿Cuál es aquel bote que te impide algunas cosas? Y el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que tenemos que cortar. Tal vez son amistades, tal vez son cosas que estropean nuestra vida cristiana, que ralentizan el avance de nuestra vida espiritual. Y Dios dice: hay que cortarlo. Tal vez es una institución. Hay personas que se han ido por instituciones que son obviamente loables, algunas cosas que hacen. Nadie podría discutir eso. Pero si aquellas instituciones gobiernan nuestro corazón, nuestra vida, y están en primer lugar antes que las cosas espirituales y las cosas de Dios, obviamente ahí hay algo que hay que cortar. Y los centuriones, los soldados, cortaron estas amarras de este bote de salvavidas. La esperanza se les iba a estos que se querían escapar. No le dejaron opción. Cuenta la historia de México de Hernán Cortés. Llegan a México, van a avanzar, a gobernar todo México, un grupo de hombres. Pero él vio que algunos se querían volver, querían amotinarse. Y de ahí viene el dicho: quemar las naves. Lo que hizo Hernán Cortés, quemó todos los barcos, los quemó. ¿Qué les estaba diciendo? Al frente de nosotros hay soldados, hay un imperio enemigo, venimos a conquistar, pero no hay vuelta atrás, no hay un bote salvavidas, se fue todo fue quemado. De ahí viene el dicho: hay que quemar las naves. Y hay veces que hay que quemar esas naves, aquello que nos estorba, que tenemos como la opción: voy a orar al Señor, pero mi bote salvavidas. Voy a pedirle al Señor en este asunto económico, pero tengo también unas cuentas, unas tarjetas, alguien que me puede colaborar. Bueno, el Señor quiere que en primer lugar sea Él el proveedor, que sea Él nuestro Jehová Rafa, el Dios sanador, que sea Él el que todo lo conoce, y todo lo demás en segundo plano. Hay que romper, cortar
otros sinónimos del ligar, desvincular, todo eso. El profeta en la antigüedad decía que la unción rompía todo yugo, los pudre, los yugos. A veces estamos involucrados en un yugo desigual. A veces solamente eso se refiere a lo que es la parte emocional, amorosa, pero ese texto abarca muchas cosas más. No nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué pasó? Que dice allí la frase, lo dejaron perderse, lo dejaron perderse. Dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Hermanos, a veces hay que perder cosas para ganar en lo espiritual, en lo espiritual. Como decía, a veces hemos perdido la salud para ganar más confianza en la oración y en el Señor. A veces se ha perdido el trabajo para ganar más confianza que es el Señor el que provee el sustento necesario para cada día, que puede hacer el milagro, puede hacer el milagro de que tu despensa esté llena, aunque no tengas dinero, y saques alimento de allí y nunca pares. Ahí hay un milagro. El Señor quiere hacer esto. Dejaron perderse. En el libro de Lucas también hay un texto, Lucas 9, versículo 24, porque todo el que quiera salvar, ahí hay algo que salvar, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Lucas 9, 24, y después dice, y todo el que pierda, ahí hay algo que perder, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Allá hay algo que estaban perdiendo, perder y salvar. Lo más importante, la vida, obviamente, la vida. Y allí dice, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Entonces, quedamos allí con esa pregunta. ¿Conoces tú aquellas cosas que tienes que perder, que tienes que dejar atrás? Estamos hablando en lo espiritual, cosas espirituales que hay que cortar amarras, dejarlo, que se pierda, que se vaya, porque sabemos que no es al 100% de Dios alguna cosa. Tiene que perderse como este esquife, como este bote salvavidas, y lo dejaron perderse. No hay opción. Y dice el verso 33, cuando comenzó a amanecer, ¿se recuerdan lo que leíamos en el verso 29? Estos hombres ansiaban que se hiciese de día. Ellos clamaban a Dios, dice otra versión, que se hiciese prontamente de día. Pero por más que ellos quisieran, la noche iba a durar lo mismo. Lo mismo. No podían adelantar el proceso que Dios ha establecido para la noche y el día, para la oscuridad de la noche, para la luz del día. Y aquí dice, cuando comenzó a amanecer, estamos pasando por alguna tragedia, por algún problema, circunstancia. Obviamente hay tiempos, como dice Eclesiastés, tiempo de llorar. Hay tiempo de llorar y si hay que llorar, hay que llorar. Hay que llorar. Son tiempos de Dios. En el tiempo del bien, goza del bien. En el tiempo de la adversidad, considera, porque lo uno y lo otro lo hizo el Señor. Pero aquí dice, cuando comenzó a amanecer, llega un momento en que amanece, en que todo se aclara, en que las sombras de la oscuridad, de los problemas se disipan. No podemos ser creyentes y que nuestra tragedia dure toda la vida, no. Vemos el caso de Job. Los estudiosos hablan de que esa tragedia que vivió Job fueron algunos meses, no fue toda su vida que él sufrió. Así que en algún momento tiene que amanecer. Va a pasar esta oscuridad, va a pasar la noche en la que estamos viviendo, la noche del sufrimiento. Hay un himno, dice, ya pasó la noche triste. Luego de la noche del llanto viene el día, trae la luz, la claridad, y la luz y la claridad hablan de esperanza. Luego de la tormenta viene la calma. Confiemos, hermanos, en que Dios conoce nuestro corazón y va a traer la calma, la paz,
luego de una tormenta va a amanecer, va a amanecer. Vamos a quedar hasta allí por el momento y que el Señor bendiga su palabra.